Hebreos capítulo 5, los versos 12 y 14, amados hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta hora para poder comprender esta parte, hermanos, de la palabra del Señor. Y dice Hebreos 5, hermanos, cuando usted lo tenga, vamos a honrar la palabra de Dios, poniéndonos de pie en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, del 12 al 14, pues debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, permítenos poder hablar, Señor, de las cosas sagradas. Ayúdanos, Señor, a que todos podamos ser edificados y podamos poner atención, Señor, a tu bendita palabra. Que mi vida, Señor, sea animada, sea exhortada, Señor. También la vida de mis hermanos. Ayúdame, Señor, porque solo simplemente soy un siervo inútil, Señor, delante de ti. Y necesito de tu Espíritu Santo, Señor, que me ilumine, Señor, y que me ayude a poder hablar, Señor, de estas cosas sagradas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Bien, hermano, como hemos estado viendo, ¿verdad? Este tema acerca de la madurez, amados hermanos, espiritual. Y llegamos a la parte, hermanos, donde la Biblia nos enseña y dice que seamos como niños, ¿verdad? En algunas cosas. Entonces, vamos a ver, hermanos, esta parte, ¿verdad? Donde debe haber un equilibrio. Se nos ha dicho, hermanos, que acerca de nuestro crecimiento espiritual, amados hermanos, ¿saben por qué, hermanos? Porque vivimos, hermanos, en tiempos donde la madurez espiritual no es común, amados hermanos. Y muchos creyentes, hermanos, dentro de las iglesias permanecen, hermanos, en una niñez espiritual muy prolongada, hermanos. Entonces, que afecta sus decisiones, su testimonio, su capacidad, hermanos, de servir dentro de la obra del Señor. Pero la Escritura, hermanos, es clara, ¿verdad?, en esta hora. Y Dios no quiere, hermanos, que seamos niños perpetuos en la fe, que permanezcamos como niños perpetuos, hermanos, ¿verdad?, todo el tiempo en la fe, sino, hermanos, hombres y mujeres que reflejen, hermanos, la madurez de Cristo, como lo enseñan muchas partes de las Escrituras, hermanos, que la madurez espiritual no es opcional, hermano, es general para la vida cristiana, para la salud de la iglesia y para la gloria de Dios, hermanos. Hermano, la inmadurez, tal y como lo está diciendo el libro de los Hebreos, la madurez espiritual impide, hermanos, que tengamos un verdadero discernimiento, como lo dice, entre lo bueno y lo malo, entre la palabra del Señor, hermano, y lo que no es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en esta ocasión vamos a ver, ¿verdad?, a dónde la palabra del Señor nos manda, hermanos, a que seamos niños. Hoy en día, hermanos, los niños nacen, crecen, no se quedan pequeños, ellos van creciendo. Pero si se queda pequeño, hermanos, entonces hay un problema de desarrollo. Y la Biblia, hermanos, nos manda a ser como niños en cierto aspecto. Entonces, el primer aspecto, hermanos, veamos Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, amados hermanos, capítulo 2, verso 2. Y nos dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada,
para que por ella crezcáis. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Hermano, algo tan sencillo. El apóstol Pedro, hermano, pone el ejemplo, ¿verdad?, de la leche. Hermano, ¿qué pasa si usted compra 1 litro de leche y usted dice, bueno, habemos mucho en la casa, le vamos a echar unas 2 tazas de agua a la leche? Entonces, hermano, ¿es leche pura o leche adulterada? Leche adulterada, porque ya no es pura. Entonces, hermano, ¿qué puede generar la leche adulterada, hermanos, en el estómago de una persona? ¿Qué pasa, hermanos, si se da una leche adulterada? Hace daño, ¿verdad? Hace daño, hermanos, en el estómago de la persona. Entonces, el apóstol, hermano, nos está diciendo que así como los niños, hermanos, los niños pequeños, la palabra como niño, hermanos, nosotros tenemos que desear, hermanos, únicamente la palabra de Dios, hermanos, como la leche materna que nosotros debemos tomar para nuestro crecimiento, hermanos. Usted ve que los niños, hermanos, como dijimos, hermanos, si un niño quiere leche, hermanos, 10 personas lo pueden chinear, le pueden hacer cariño, le pueden distraer, lo pueden hacer todo, pueden llevarle el juguete más hermoso, pero ese niño quiere la leche, hermanos, él está desesperado. Entonces, en ese aspecto, hermanos, nos manda la palabra de Dios que nosotros debemos tener esa misma desesperación por la leche materna, hermano, la leche espiritual. ¿Por qué? No adulterada, hermanos. ¿Por qué? Porque esa leche, hermano, nos va a hacer crecer espiritualmente, nos va a hacer madurar, hermano. Debemos desear la palabra de Dios. A eso nos anima el apóstol. Un deseo por la palabra de Dios, hermanos, debe permanecer siempre en nosotros, hermanos. Aunque nuestro día sea muy ocupado, sea muy atareado, hermanos, si usted se levanta muy temprano, hermanos, usted antes de hacer sus labores, por lo menos, hermano, lea un poco la palabra de Dios. Lea, hermanos, mire, usted dice, hermano, pero yo no sé, ¿verdad?, cómo hacerlo. Hermano, mire, lea un salmo, un proverbio diario. Antes de ir a hacer sus labores, hermano, ahí en su cuarto o en la mesa, hermano, cuando usted se está tomando el café, hermano, lleve su Biblia, ore al Señor y léala, hermano, para que la palabra del Señor le sustente, le aliente en ese día que usted va a tener. Usted no sabe, hermano, las situaciones que vamos a pasar en el día. No sabemos, hermano, qué nos va a suceder, pero la palabra de Dios, hermano, nos puede alentar, nos puede mantener, nos puede dar ese vigor, hermano, que nuestra alma necesita. Por eso el apóstol nos anima y nos manda, hermano, a que nosotros tengamos un deseo, hermano, únicamente por la palabra de Dios. Hermano, qué hermoso es cuando usted un día comprenda más la palabra de Dios y usted diga, la palabra de Dios es más dulce que la miel para mi vida, más valiosa que el oro. Hermano, un día usted va a llegar a comprender eso. Y usted tiene que anhelar, hermanos, llegar a comprender, hermanos, que nosotros necesitamos, hermano, del Señor, necesitamos únicamente, hermano, de su palabra. Hermano, un deseo por la palabra, desear como niño. Pedro usa, hermano, la imagen de un niño hambriento para ilustrar el deseo profundo, hermano, que el creyente, nosotros, hermano, nosotros los cristianos, los creyentes, debemos tener por la palabra de Dios. Así como un niño llora por leche, el cristiano debe anhelar la enseñanza bíblica. El cristiano debe anhelar escuchar la palabra de Dios. El cristiano debe desear, hermanos, leerla por sí mismo, para poder que su vida, hermanos, sea edificada. Luego, hermanos, encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10.
verso 15, amados hermanos, se nos habla acerca de algo tan hermoso, hermanos. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿En qué sentido dice, hermano, que nosotros debemos ser como niños para recibir, hermanos, el reino del Señor? Nosotros, hermanos, debemos ser dependientes de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para ser salvos. ¿Quién ahora, hermanos, nos ha hecho salvos? ¿Quién nos ha perdonado los pecados? Por medio del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros estamos dependiendo ¿de quién, hermanos? De Cristo Jesús. Él nos ha presentado delante del Padre justos, ya no con nuestros pecados, ya no con nuestras culpas, hermanos, sino que nos ha presentado, hermanos, justos, hermanos, y nosotros aceptamos eso, hermanos. Aceptamos de que éramos pecadores y no merecíamos la vida eterna, que merecíamos el infierno. Entonces, hermanos, como niños aceptamos, hermanos, la dependencia de Dios para ser salvos, su obra completa, hermanos. Así debemos ser como niños. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Dios. ¿Y de qué más, hermano? De su gracia. Recordemos que somos salvos. ¿Por qué, hermanos? Por gracia. ¿Qué nos enseña, hermanos? Aquí se destaca, hermano, la fe confiada, hermanos, en Dios, y sencilla, hermanos, únicamente eso, depender de Dios. Así como el niño, hermanos, la mamá le va a hacer un alimento, hermanos, y el niño eso se va a comer, ese alimento él va a recibir, hermanos, con amor, con agrado, porque se lo están dando, ya sea su padre, hermanos. Así Dios, hermanos, nos está dando esa salvación, hermanos. ¿Qué tienen los niños? No razonan, hermanos, con escepticismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no dudan del amor de quien nos cuida. Hermanos, así también debe ser nuestra fe hacia Dios. Así depender totalmente, hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Entendemos, hermanos, esta parte? Que debemos ser dependientes de Dios para ser salvos. Hermanos, nosotros no podemos aportar nada a nuestra salvación. Somos dependientes totalmente de Dios, de su gracia. De eso dependemos hoy. ¿De qué dependemos, hermanos? De Dios y de su gracia. ¿Por qué? Para recibir el reino de Dios como un niño. Porque si no lo recibimos así, dice, hermano, que no podemos entrar en él con pensamientos humanos, con altivez humana, con orgullo humano. No podemos entrar, hermano. Eso no agrada a Dios, sino que debemos ser como niños, que dependemos totalmente de Dios. Dependemos de su gracia. Ahora, hermanos, nuestra siguiente referencia, 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La malicia, hermano. Seamos como niños, sin maldad. Esa es la malicia. Les he dicho, hermano, que un personaje que tuvo malicia fue Caín. Caín, hermano, cuando vio que Dios no recibió con agrado, hermano, su sacrificio, porque este hombre, hermano, no llegó con un corazón humilde, sino que dijo, todas estas verduras, porque él era, hermanos, cultivaba la tierra, me ha costado a mí. He arado la tierra, he abonado la tierra, he cuidado la tierra, todo esto me ha costado a mí. Mientras que el otro, Abel, dijo, hermanos, ¿qué me ha costado a mí, verdad, este corderito? Es de Dios. Un corazón diferente, hermanos. Y Dios recibe el sacrificio, hermanos, la ofrenda de Abel.
Luego Caín, al ver eso, hermanos, su corazón se llenó de mal, de malicia, y dijo, hermanos, voy a invitar a mi hermano Abel al campo y allá lo voy a matar, para que la otra vez que Dios nos pida presentar la ofrenda, solo yo voy a llegar. Entonces viene, hermanos, invita a su hermano al campo, y estando en el campo, hermanos, asesina a su hermano en el campo. Luego viene, hermanos, Dios y le dice, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y viene, hermano, el descarado y todavía le dice, ¿y acaso yo soy guardador de él? Y no eran hermanos, pues, eran hermanos. ¿Y cómo un hermano no va a saber de su hermano? ¿Cómo un hermano no va a cuidar a su hermano en carne, hermano? Hermano, si mire, yo le aseguro, aquí los que aman de verdad a sus hermanos, si ustedes lo ven, hermano, en una situación de enfermedad o lo ven en una situación difícil, por más que su hermano quizás se porte mal con usted, usted no lo va a dejar. Usted va a ir al hospital a verlo. Usted va a ir a ayudarle, hermano, si tiene necesidad. Pero mire, hermano, este hombre, ¿cómo fue? Este hombre no amaba ni siquiera a su mismo hermano. Tenía maldad, hermano, en su corazón, malicia. Eso es lo que Dios, hermano, nos está diciendo, que nosotros, hermanos, evitemos la malicia. ¿En qué sentido, hermanos? Hermanos, dice, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí Pablo lo aclara, hermano. Niños en malicia quiere decir inocentes, pero maduros en pensamiento, en entendimiento espiritual. Hermanos, si usted ve la escena, imagínense, mire lo que hizo Caín. Invitar a su hermano al campo porque estaba enojado porque Dios no había recibido su ofrenda. Y invitarlo, hermanos, no para platicar, no para mirar, te voy a enseñar todo el trabajo que he hecho. Hermanos, este hombre planificó invitarlo para matarlo en el campo. Hermanos, así hay muchas personas que piensan, hermanos, hacer el mal a su hermano. Imagínense, hermano, un hermano suyo llega contándole una situación o pidiéndole ayuda, y nosotros lo que hacemos, hermano, es tener maldad en nuestro corazón y cerrarle la puerta, hermanos. Hermano, qué triste, la verdad, que Dios no permita eso en nosotros, hermanos. Que seamos, hermanos, niños inocentes, que comprendamos, hermanos, que aprendamos a hablar, a juzgar como adulto, hermanos, y no como un niño. Seamos como niños, hermanos, sin maldad, pensar en la edificación. Un cristiano maduro piensa así, hermanos. ¿En qué piensa el cristiano maduro, hermanos? Él tiene entendimiento, y esto es esencial. Él piensa maduro, ¿para qué, hermanos? Para que la iglesia, para que todos seamos, ¿qué? Edificados. Un cristiano inmaduro piensa, hermanos, en dañar la iglesia, piensa en dañar a su misma familia, los unos a los otros, hermanos. Él no busca la exaltación personal, sino que él busca poder ayudar a sus hermanos. Luego, hermanos, más atrasito, primera siempre de Corintios, en el capítulo 3, verso 1 al 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Hermanos, ¿qué tenían estas personas aún? Tenían celos, tenían contiendas, tenían disensiones. ¿Acaso eso no es ser carnal, hermanos?
¿Acaso que un hermano llegue, hermano, contándome un problema, una situación que le pasa, hermano, y yo, como le digo, pego el grito al cielo y hago el gran escándalo, hermano? ¿Y cómo es posible eso, verdad? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué esto se da dentro de la iglesia? Sino que comprender, escuchar, hermanos, y razonar y ver cuál es la causa, hermanos, del problema y poder ayudar a restaurar a nuestro hermano. Pablo aquí exhorta, hermanos, y contrasta mucho a aquellos que luchan y se creían más, hermanos, por sus dones. Hermanos, el ser humano así es. Muchas veces nos creemos más que los demás. Y yo le pregunto a usted, hermanos, ¿usted es más que su hermano que tiene a la par? No. No, hermanos. Aquí esto contrasta, hermanos, a pesar de que tengamos grandes dones, hermanos, y si un hermano quizás solo tenga un don, pero hermanos, eso no impresiona al Señor. Impresiona a aquellos corazones humildes, sencillos, hermanos, aquellos corazones que procuran la unidad, hermano, y estas personas, hermano, estaban causando divisiones. Ve, hermanos, que las divisiones no son buenas. Hermanos, no son buenas aquellas personas que se enojan con su pastor y se van con un grupo, hermanos, y allá en un cuarto se empiezan a reunir. Y esta es la iglesia altar de cuarto internacional. No, es que yo hoy me reúno, hermanos, en mi casa, ¿verdad? Y aquí hemos puesto nuestra iglesia. Hermanos, las divisiones no son buenas. Mire, aquí está un claro ejemplo de esto. Hermanos, estas personas causaban divisiones en las congregaciones, tenían celos, tenían peleas. Una iglesia, hermanos, llena, dotada de los dones de Dios, pero gente, hermanos, infantil. Decían, soy de Pablo, el otro decía, soy de Apolos. ¿Qué es esto, hermano? Inmadurez, ser infantil. Y aquí Pablo ilustra esa inmadurez, hermano, que ellos tenían. Luego, hermanos, siempre en el capítulo 13, de ahí mismo donde estamos, en Corintios, en el 11, recuerde que lo vimos en la mañana. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños, hermano? Sin sabiduría. ¿Cómo piensan los niños? Sin sabiduría. ¿Cómo los niños juzgan, hermanos? El juguete no es de él y él está llorando que quiere el juguete. Y la mamá sabe que no es de él el juguete y es de otro niño, pero el niño dice, es mío. No lo hace con sabiduría, no lo hace con entendimiento, hermanos. Entonces, aquí el apóstol igual, hermanos, nos está a nosotros, ¿verdad?, dando, hermanos, este consejo. Hermanos, pensemos, hermanos, en nuestra vida. Pensemos por un momento en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida espiritual. Piense en su vida espiritual, desde que usted vino a Cristo y cuántos años usted tiene de caminar en la carrera de la fe. ¿En qué áreas de la vida, hermanos, usted y yo actuamos como niños todavía? Y que Dios, hermanos, nos ayude a madurar. ¿O queremos, hermanos, seguir igual? ¿Queremos seguir igual, hermanos? Por eso la madurez debe ser deseable y alcanzable, hermanos. Debemos desear, hermanos, ser como aquí lo está diciendo. Yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, punto y coma. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermano, ¿acaso usted todavía a la edad de 40, 45, 50, 55 años, los años que usted tenga, aún usted, hermanos, actúa como niño? No, ¿verdad? Ya no. Usted se puede bañar solo, puede hasta planchar su ropa. Ya no, la mamá tiene necesidad, hermano, de andarlo siguiendo para ponerle los zapatos. Se puede hacer el nudo de los zapatos, ¿verdad?
que los niños no pueden ni eso, ¿verdad, hermano? Hay que enseñarles. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, todos pasamos por esta etapa de inmadurez, pero luego hay una transición, hay un crecimiento, y ya pienso hoy como ¿qué? Como hombre, como maduro. Él está poniendo la analogía entre un niño, hermano, de 5 años y un adulto de 30, 40 años. ¿Usted cree? Imagínense, hermano, cuando a veces los hombres, porque, hermano, nadie es inmaduro, maduro totalmente. Y a veces nos dice, pues como que sos niño, ¿verdad? Porque usted ve que lo que él está haciendo no es de un hombre adulto. Imagínense, hermano, un hombre de 40 años peleando con un niño de 3 años. Es otro niño, hermano, con barba y bigote. ¿Verdad? Hermanos, entonces no, debemos madurar, crecer, amados hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a desear esa madurez espiritual. Él puede, hermano, cambiar las cosas en nosotros. Dios puede cambiarnos, hermanos, solo Dios puede cambiarnos. Ahora, hermanos, veamos Gálatas capítulo 4 y ahí nos vamos a quedar, hermanos. Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, oiga bien, hermano, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, equipara a un infantil que es incrédulo a la gracia del Señor y aún está bajo la ley. Es esclavo, hermano, mientras en el contexto de adulto él está diciendo, hermano, que por la gracia del Señor Jesucristo, hermano, ahora somos libres, hermanos. Ahora, hermanos, somos libres del pecado. Ya no tenemos, hermanos, el yugo del pecado. Ahora somos libres por la gracia de Cristo, amados hermanos. La salvación por gracia, no por obras. Porque un niño, hermanos, que aún no ha comprendido en esto, aún él piensa, hermano, que la salvación es por obras. Ese es un niño. Aún, hermanos, no ha comprendido el propósito, hermanos. Aún él, hermanos, no ha comprendido la importancia, hermanos, del crecimiento. El propósito de Dios es, hermanos, que nosotros crezcamos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Porque solo Él, hermano, puede ayudarnos. Hermanos, pidámosle al Señor que Él nos cambie. Que Él cambie en nosotros las cosas. Que Él nos haga, hermanos, comprender cómo son las verdaderas cosas. Porque recordemos, hermanos, que el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 13, nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos habla acá, hermano? Del propósito. Nos edificamos unos a otros, hermano. Ese es el propósito, de crecer y dejar, hermanos, de ser niño inmaduro. Hermanos, aquí no vale la edad. Aquí no vale la edad. Vemos, hermano, que esto es un propósito de crecer juntos. Que dejemos, hermano, como lo dice Hebreos, que dejemos de actuar, hermanos, como niños, como dice el autor, ¿verdad? Que aún tenés necesidad. No les puedo dar alimento sólido, dice, sino que aún tenés necesidad. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder madurar espiritualmente, a poder crecer. Y sobre todo, hermano, que usted sea como un niño, que usted reciba la palabra de Dios y usted comprenda, y usted diga: yo necesito madurar, necesito crecer. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar. Ya no quiero ser, Señor, ese mismo cristiano que he venido siendo desde hace 20 años.
Yo necesito crecer, Señor, y llegar a la estatura del varón perfecto. Ese debe ser su anhelo, amado hermano. Oramos a Dios y que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdame a madurar. Ayúdame a ser como un niño, Señor, de recibir tu reino, Padre. En depender de ti.